Buenos días. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Lore le manda saludos, pero Lore en la mañana con las pastillas. Hoy le decía a la mañana a Cintia, a Luca, que estaba orando por nosotros, así acostada en la cama. No, pero gracias a Dios por este tiempo. Saben que en la iglesia hace unas semanas atrás tuvimos un concierto evangelístico. No sé si escucharon a Germán Barceló alguna vez. Fue una bendición, la verdad, impresionante. Sábado y domingo fue fabuloso, así que ya lo agendamos para el año que viene. Y les pedimos oraciones porque ahora estamos con el tema de los campamentos. Y bueno, estamos apuntando allí con campamento de jóvenes, va a ser en la última semana de enero, principio de febrero. Viene un pastor de la iglesia de Lima, por el lado de Zárate, en Buenos Aires. Y el campamento de adolescentes va a ser una semana después en Crespo, Entre Ríos. Ahí va a estar Javier Abdal. Así que les pedimos que estén orando, porque la iglesia siempre trabaja fuerte con esto. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Y saben que una de las cosas que uno quizás más ha aprendido o aprendió en estos últimos 3 años es en cuanto a la ansiedad, la depresión y todo esto por el problema que Lore tuvo, ¿no? Lorena hace 3 años fue su tiempo de enfermedad, bueno, que la mayoría sabe que ya estuvo acá hace tiempo. Y la verdad que vivimos en un tiempo donde las preocupaciones pueden ser cada vez mayores. O sea, es como que el mundo está preparado, o este sistema en el cual vivimos hoy está preparado a que nosotros nos preocupemos cada vez más por cosas, por situaciones y todo lo demás. Por ejemplo, el otro día estábamos en la iglesia y uno va escuchando a las personas, ¿no?, que comparten por un motivo de oración, por un familiar enfermo, un pariente, por esto, por lo otro, falta de trabajo y todo eso va generando ansiedad. Y en el capítulo 4 es lo que yo quiero ver hoy. ¿Cómo podemos nosotros vencer la ansiedad? Ahora le quiero decir algo. Con esto que le pasó a Lorena, en estos años, uno cuando estudia en el Instituto Bíblico no te enseñan cómo detectar cuando es una ansiedad producida por normal de una persona que puede controlar, se puede controlar, que el Señor la puede controlar, y cuando ya es algo que pasa mucho por el área neurológica, que es otra cosa diferente. Yo me acuerdo, Marta sabe, Lucas, Cintia, cuando Lore estuvo acá tan mal que estuvo, o sea, hasta vinieron algunos pastores con ideas, y a mí, le digo la verdad, se me cayó todo ese tiempo de Instituto Bíblico, se me vino al suelo, no sabía ni para dónde agarrar, pensaba cualquier verdura. Después del tiempo, obviamente, uno empieza a entender un montón de cosas, a pedir consejos, escuchar a los médicos, y uno, no digo que las sepa todas, pero uno se va dando cuenta de cómo viene la mano. Hay ansiedades que son controlables, que como creyentes las podemos controlar, con la ayuda de Dios, que es lo que vamos a ver hoy. Pero hay cierto tipo de ansiedades, angustias que vienen de acá adentro, del interior de la persona, que muchas veces ese tipo de zozobra, la persona ni siquiera sabe de qué viene. Y muchas veces pasa ya por un problema neurológico, por un problema en la psique de la persona, que ahí sí necesita un tratamiento médico. O sea, hay que ser muy sabios cómo detectar. Vamos a ver las ansiedades desde el punto de vista espiritual que como creyentes podemos llegar a controlar. Ahora, fíjense ustedes, si ustedes leen toda esta carta de Filipenses, sabemos que el tema de la carta es el gozo y todo esto. Si usted va al capítulo 1, Pablo va a hablar de que nosotros tenemos que ser de un solo sentir. Si usted va al capítulo 2, agranda el concepto, dice que tenemos que ser de un solo sentir, pero un sentir sumiso, obediente como Jesús fue, viniendo a la cruz, muriendo por nosotros, y dice que debemos de copiar ese ejemplo de sumisión. Capítulo 3 va a hablar de tener un sentir espiritual. O sea, no solamente tener un sentir sumiso, un solo sentir, sino ser espiritual en lo que yo siento en mi relación con Dios. Pero acá en el capítulo 4 va a hablar de este tema de la ansiedad. Ahora, ¿saben que la ansiedad, yo anoté acá algo que encontré en el diccionario, es un estado de agitación
inquietud o zozobra. La ansiedad ataca a la persona en lo físico, lo espiritual y lo emocional. Hay una hermana en la iglesia que está estudiando podología. El otro día me contaba que cuando va a las clases ahí en la Universidad del Pozo, yo voy a tener cada 15 días los sábados, mostraba una foto de una señora que había entrado en estado de depresión terrible y no sé cuántos años sin salir de su casa. Cuando detectan, no sé quién, que esta persona estaba en este estado, entran a la casa, dicen que las uñas de los pies parecía una espiral todas enrolladas, igual que en las manos. O sea, la ansiedad puede llegar a un punto de llevarnos a un estado realmente deplorable como seres humanos, ¿no? Yo me acuerdo en Costa Rica también, conocí a una persona, una abuelita, que en un estado de abandono totalmente de persona, de la familia, encima una persona con problemas neurológicos, y era terrible verla en ese estado. La ansiedad es algo que a nosotros nos puede atacar a toda la persona. Ahora fíjese el versículo 6 que dice: por nada estéis, ¿y qué dice la palabra ahí? Afanosos. ¿Saben que la palabra afán acá en el griego, en el original, es por nada estén destrozados? Esa es la idea. Y eso hace la ansiedad. La ansiedad, cuando viene en la vida, nos destroza. Le leo algo más, dice: la ansiedad viene cuando los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos del corazón tiran hacia diferentes direcciones y nos destrozan. Todo esto carga nuestro corazón y forma un círculo vicioso que destruye nuestro estado emocional. Eso hace la ansiedad. Nos tira para un lado, nos tira para el otro lado. Llega un punto que nuestro corazón se destroza de tal forma que quedamos arruinados. O sea, una persona en un estado depresivo puede empezar con una ansiedad que la puede controlar, pero llega un momento que ya lo supera y ya necesita hasta un tratamiento médico. Y se pudo haber evitado. Ahora, ¿sabe que ese círculo de ansiedad lo necesitamos romper? Ahora, por ejemplo, ¿qué cosas pueden provocar ansiedad? Una, las personas. ¿No es cierto? O sea, uno inclusive lo va a ver en esta carta. Pero las personas pueden ser vehículos utilizados para que nos provoquen ansiedad. No sé si a alguno le ha pasado que en el trabajo tiene alguna persona que uno no la quiere ni ver. Y ya uno la ve y ya le genera ansiedad. O está en el trabajo, está el patrón y te está controlando, te está viendo y ya le genera una ansiedad. A mí me pasa cuando estoy en una obra y llega el arquitecto, la arquitecta o el dueño y ya uno le provoca eso. O por ejemplo, estamos trabajando y está la persona viendo lo que uno está haciendo. Eso te genera una ansiedad bárbara. Una gana de poner una peña y decir: andate, déjame trabajar. Las circunstancias, o sea, los problemas nos generan ansiedad. Cuando usted ha tenido problemas o yo he tenido problemas, es feo. Uno llega a la cama, se acuesta, uno dice, y uno entiende el concepto de la Biblia, de descansar en el Señor, todo muy lindo, pero practicarlo es otra cosa. Las cosas, tener cosas, desear cosas, solucionar una cosa, se me rompió el auto, ¿cómo hago? O sea, todo esto va generando ansiedad. Ahora, si usted ve estos capítulos, todos estos versículos, vamos a ver que Pablo logró vencer la ansiedad, porque él estaba con ansiedad, él estaba preso, él estaba con dificultades, lo perseguían, hablaban mal, o sea, era terrible. Ahora, ¿sabe que vamos a ver los 4 remedios para la ansiedad? Fíjese, vamos a ver el primero. Fíjese, vamos a leer el versículo 1. Dice: así que, amados, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿sí? Que sientan una misma cosa. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjese este versículo importante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí está el primer remedio contra la ansiedad. Fíjese, el Señor está cerca. Esa frase nada más quiero que veamos. Esa frase del Señor está cerca, uno la podría interpretar de que la venida del Señor Jesús está pronto a venir. Sí, se puede interpretar de esa forma, está correcto.
Pero acá yo encuentro o detecto el primer remedio que tenemos a mano para utilizar para vencer la ansiedad. ¿Sabe cuál es? La presencia de Dios. El Señor está cerca. Fíjense qué lindo, porque acá dice en el versículo 1, hay una palabra clave: estad firmes. O sea, la presencia de Dios en nuestra vida nos debe de motivar a estar firmes, sea cual sea la circunstancia. Por eso su presencia nos garantiza que un remedio para vencer las ansiedades, las preocupaciones. Fíjense ustedes que acá en el versículo 2 hablaba allí que estas dos personas, Evodia y Síntique, le ruegan que sean de un mismo sentir, o sea, que se pongan de acuerdo. Pero me gusta después cuando dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe que la palabra regocijarse, permítame que la palabra regocijarse es la palabra de estar doblemente feliz? O sea, como que Dios está diciendo, Pablo está diciendo, la presencia de Dios está cerca de nosotros, está en nosotros. Tenemos que estar siempre gozosos, a pesar de. Pero saben que hay una palabra muy importante, que es la palabra del versículo 5, la primera palabra: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Esa palabra gentileza es dulzura razonable. O sea, cuando los cristianos tienen convicciones firmes de que la presencia de Dios está en nosotros, que es un remedio para poder vencer las preocupaciones y las ansiedades, las personas van a ver nuestra dulzura razonable, o sea, nos van a ver diferentes. Quiero animarle en esta mañana lo siguiente: Dios está con nosotros. Jesús dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora nos cuesta esto practicar, ¿no es cierto? Porque yo también tengo a veces los problemas, las circunstancias, las dificultades, y nos van generando ansiedad, nos van generando duda, nos van generando desconfianza. Pero está la promesa de Dios: el Señor está cerca. Los que tenemos hijos chiquitos, o por ejemplo mis hijos que están grandes ya, Ezequiel que tiene 16, uno se da cuenta que cuando uno como papá está cerca de ellos y le brinda seguridad, ellos están tranquilos, ellos buscan esa seguridad. Bueno, nuestro Padre Celestial está cerca, está al lado. Es más, no sé si nos hemos puesto a pensar en lo siguiente. ¿Vieron ahí en Colosenses cuando habla del Dios invisible, el primogénito de toda la creación? O sea, ¿se ha puesto a pensar que ese Dios eterno, tan grande que no lo podemos medir porque es infinito, el creador de todo lo que existe y lo que ni sabemos que existe en el universo, vive adentro mío? O sea, el Dios que no lo puede contener ni el universo que no sabemos ni a dónde termina, ese Dios tan gigante que, como le digo, infinito, vive acá adentro. Por eso es una promesa: el Señor está cerca. Tenemos la posibilidad de utilizar este remedio para vencer la ansiedad y las preocupaciones en la vida. Fíjese el segundo. Versículo 6 al 9 vamos a leer. Dice: por nada estéis afanosos, o sea, por nada se destrocen, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está el segundo remedio, la paz de Dios. O sea, hay una promesa: el Señor está cerca, su presencia está en mí, es un remedio. Pero el otro remedio, ¿cuál es? La paz de Dios. Ahora, pregunta: existen dos tipos de paz: la paz con Dios, la paz de Dios. ¿Qué es la paz con Dios? ¿O cómo una persona puede obtener la paz con Dios? ¿Qué me puede decir en esta mañana? ¿Cómo una persona obtiene la paz con Dios? Que es diferente a la paz de Dios. Si no, yo se los explico, no hay problema, pero alguien me puede decir.
No tengan miedo. No nos vamos a enojar si te decís. Teniendo comunión con Él. Ajá. Cuando una persona viene a Cristo y se convierte, Exacto. pasa Ahí a está. estar en paz con Dios. Exactamente. La Biblia enseña eso. Que la persona cuando recibe a Cristo en su corazón y confía en Cristo como Salvador, obtiene la paz con Dios. Es una cosa. Esa paz viene en la salvación. ¿Está claro? La paz de Dios es la paz que el cristiano después puede llegar a experimentar, y ya vamos a ver de qué forma. Entonces eso es lo que yo quiero que veamos en este momento, en este punto, en este remedio. ¿Cómo como creyente puedo obtener la paz con Dios? Bueno, fíjese qué interesante, lo dicen en los versículos que leímos ahí. Versículo 6. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Acá habla algo importante, la oración. ¿Cómo puedo obtener la paz de Dios como hijo de Dios? Orar correctamente. Acá me dice, habla la palabra oración. Ella la palabra es adoración, bendiciones, amarle, disfrutar su presencia. ¿Vieron que dice vuestras, sino que sean conocidas vuestras peticiones? O sea, a Dios tenemos que orarle. Tenemos que disfrutar de su presencia y contarle nuestras situaciones. Fíjense después que habla de súplica y ruego, y es un deseo fervoroso y ardiente del corazón. Después nos habla de ser agradecidos con acción de gracias. O sea, la oración correcta que hagamos a Dios diariamente, ¿qué va a lograr? Que obtengamos la paz de Dios. Lo dice al final del versículo 9, y la paz de Dios estará con vosotros. Otra forma de obtener la paz con Dios, ¿sabe cuál es? Fíjese en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo de buen nombre, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahí está. La oración me ayuda ¿a qué? A obtener la paz de Dios, pero también el pensar correctamente. Este versículo 8, yo siempre lo he llamado como un filtro. ¿Vieron los que tenemos autos? Está el filtro de nafta, el filtro del aceite, ¿no es cierto? Si esos filtros andan mal, ¿qué pasa con el motor? Y empieza a andar mal, ¿no es cierto? Cada 10.000 kilómetros, o qué sé yo, cuando uno va a hacer un cambio de aceite, te cambian el filtro de aceite y creo que cada 30.000 o algo así, el de nafta o el de gasoil, no sé cómo es. Si esos filtros andan mal, el motor va a andar mal. La vida cristiana es así. Esto es un filtro. Tenemos que todos nuestros pensamientos que vienen a nuestra cabeza, lo tenemos que pasar por ese versículo. Si una sola palabra de esas, ese pensamiento no cumple, no hay que pensar en eso, no hay que detenerse a pensarlo. A veces nos estamos preocupando, ¿no? Ay, me falta el dinero, me falta esto, no tengo aquello, tengo un problema de salud. Sí, está bien, son preocupaciones y se entiende que a veces las pasamos. Y esos pensamientos vienen a la cabeza. Pero tenemos que lograr la práctica de pensar correctamente. Los pensamientos poderosos pueden ser o erróneos o espirituales. Le digo algo, el poder de la mente es terrible. Hay gente que se autoconvence de que está enferma, pero en realidad no está enferma, pero se convence que tiene algo y no tiene nada. Pensamientos positivos me llevan a un actuar positivo, ya lo vamos a mirar. Pensamientos negativos me llevan a actuar negativo. Orar correctamente, pensar correctamente, y lo último, fíjese, para obtener esta paz de Dios es versículo 9. Lo que aprendiste, dice Pablo, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que escucharon y lo que vieron en él, que dice esto hacer. ¿Saben cuál es la idea? Vivir correctamente. O sea, ¿cómo obtengo la paz de Dios, este remedio para lograr luchar contra las preocupaciones, ansiedades y los problemas en la vida? Orar correctamente, pensar correctamente, pero vivir correctamente. Y Dios siempre nos coloca al lado ejemplo de personas. ¿Para qué? Para imitar ese ejemplo. Pablo es una persona totalmente probada, y si estudiamos eso estaríamos horas acá. Pero un hombre totalmente probado, totalmente con preocupaciones, con ansiedades, fue preso, todas las cosas que se pueden imaginar, lo puede leer ahí en todos sus escritos.
Tenemos que aprender de los hermanos. Vean, espero no extenderme el tiempo, pero bueno, hace unas 2 semanas atrás estuvimos en Lima, por el lado de Salta, que les conté recién. Y estuvimos hospedados en la casa de una señora, nombre de Berta ella, y algunos de sus hijos tuvieron en palabra de vida hace unos años y qué sé yo, pero tiene un hijo de 32 años que cuando era bebé, por una mala praxis, yo vivía en un campo por el lado de Pilar, por una mala praxis, por unas convulsiones que no lo supieron tratar y ataques de epilepsia de bebé, quedó con parálisis cerebral. Tiene 32 años. Esta mujer es una bendición. Porque ella nos dijo así, mi hijo no está enfermo. Dice, esa vida que él tiene hoy, esa vida es una vida linda para él. O sea, es un testimonio viendo esa situación, ese cuadro con ese hijo, 32 años en una silla de ruedas. Hay que estar con un hijo hace tantos años. Sin embargo, un pensamiento correcto. ¿Sabe qué? Nos dio paz a nosotros. Nos dio paz escuchar a esa mujer. Son ejemplos que nos coloca al lado. Entonces, el primer remedio para vencer la ansiedad dijimos que es la presencia de Dios. El Señor está cerca. El otro que dijimos recién es la paz de Dios. ¿Cómo lo obtengo? Orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. Síganme en el tercero, ya vamos a terminar, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá Pablo toca el tema de la ofrenda y todo esto. Pero me quedo con esa última frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuál es el tercer remedio para las ansiedades y las preocupaciones? El poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da de su poder. O sea, no sé si nos cuesta llegar a entenderlo. A mí me cuesta mucho llegar a entender eso. O sea, que tengo el poder de Cristo a mi disposición, sea cual sea la situación. Sí, hay momentos que queremos tirar la toalla. Hay momentos que quisiéramos decir, pero ¿para qué sigo en este camino? Hay momentos que me pasan los problemas, digo, pero no, ¿cómo puede ser si somos fieles a Dios y viene esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice ahí, sé vivir humildemente. He pasado hambre, he tenido abundancia, no he tenido nada, he tenido todo. Pero sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiere decir que usted quiere hacerse el superhéroe y hacer un montón de cosas y diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y va a pelearse contra toda la mafia de San Justo. No es eso. Sino que en las luchas internas del corazón, las ansiedades, las preocupaciones y los problemas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él me va a fortalecer, sea cual sea mi situación. Y sabe que hay una palabra importante, que es la palabra del versículo 11. He aprendido a contentarme. Y ahí la palabra contentarme, le leo lo que significa. Significa ser independiente de las circunstancias adversas y dependiente de Dios. Qué difícil tener una vida de contentamiento, ¿no? Vieron que, por ejemplo, hoy en la actualidad nos pasa, ¿no? Pero este sistema nos lleva a desear tener cada vez más. Entonces, por ejemplo, ya este celular, llega un momento que uno ve que sale el otro celular, sobre todo los chicos, ¿no? Ya no me gusta este, ahora quiero este otro, porque este otro toca un botón y me ceba mate, ¿no es cierto? Y ya no quiero esto porque quiero aquello otro. Entonces ahora ya compré un televisor así de los pantalla como LCD, ¿no? Ahora quiero otro porque ese otro televisor, si le toco el botón, sale el personaje, se me pone al lado, o sea, ya uno quiere tener, ¿viste? El deseo de tener y de tener y de tener, y eso te genera ansiedad, es terrible. Tenemos que aprender a contentarnos, sea cual sea nuestra situación, sea que estamos en escasez o en abundancia, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el primer remedio, a ver si ustedes me siguieron. ¿Cuál es el primer remedio para
combatir contra las ansiedades y preocupaciones. La presencia de Dios. El segundo, la paz de Dios. Y el tercero vimos recién, el poder de Dios. Bueno, el último. Y acá les prometo terminar. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo le dice, hicieron muy bien en ofrendarme, en ayudarme con la ofrenda. Está muy bueno eso. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. O sea, él fue un viaje misionero y solamente la iglesia de Filipo lo apoyó, los demás nadie, económicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, o sea, no es que busque ofrenda económica, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Pablo, ya les digo cuál es el remedio. Pablo les está diciendo lo siguiente. Hicieron muy bien en ofrendar. La iglesia que ofrenda a la obra de Dios, esa iglesia Dios la va a bendecir. Es un principio bíblico. Dios lo bendijo a esta gente. Vieron que me gusta porque en un momento dice Pablo acá, versículo 17, no busco que me ofrenden, no busco dádivas, sino busco ¿qué? Que la iglesia de Filipos tuviera fruto para que abundara su cuenta. O sea, la ofrenda a la obra de Dios y a la obra misionera bendice a la iglesia, produce la iglesia. Dios va a multiplicar eso. Le digo, yo he conocido iglesias chiquitas con un corazón terrible de ofrenda. Me acuerdo un testimonio hace años que lo escuché, no lo presencié, pero lo escuché. La persona que fundó Palabra de Vida a nivel mundial, un viejito que murió hace unos años atrás, él se llamaba Jack Wilson. Yo lo conocí en Costa Rica, Jack Wilson. Y él contaba a este hombre que cuando ellos iniciaron el ministerio en los años 40, por ahí más o menos, 1940, 50, por ahí, dice que había una viejita muy pobre en esa época. Y le dijo, yo te voy a empezar a ofrendar para que vos puedas comprar la primer propiedad. Le ofrendaba $3 por mes. Y así lo ofrendó por años, $3 por mes. Y él dijo así, hubo mucha gente que trajo miles de dólares. Pero le puedo asegurar que esa viejita que daba esos $3 porque le costaba mucho, porque era muy pobre, por esos $3 Dios bendijo este ministerio. ¿Qué quiere decir? La ofrenda bendice. Ahora, este es el contexto de esto que leímos. Pero vamos al remedio. ¿Sabe cuál es el último remedio para poder, que nos va a ayudar a luchar contra la ansiedad? La provisión de Dios. ¿Qué dice en el versículo 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos provee de todo lo que necesitamos, no solamente lo material, sino lo espiritual, lo emocional, sea cual sea nuestra situación. Vuelvo a decirle, en el tiempo que Lore estuvo enferma, hubo gente de bendición. Siempre hubo gente de bendición al lado, sosteniéndola a uno. Ustedes fueron parte. La iglesia de Santa Rosa fueron parte, hermanos también. Podría mencionar a los Ferreros, a Lucas, Cintia acá, después en Santa Fe, un montón de gente, pero siempre Dios suple. Siempre Dios va confortando. Le digo más, hasta en esa experiencia que tuve que pasar con Lore, qué increíble que Dios utilizó inconversos para llenar mi corazón. No porque llenarme un consejo, sino que me animaban. Yo decía, mira, pero me daba cuenta que venía de Dios también. En este caso hablando de los médicos, por ejemplo. Quiero decirle esto. Siempre vamos a tener necesidad. ¿Recuerda cuando en Mateo 6 Jesús habló ese versículo de mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido? Lea lo que dice antes. Hay una promesa de Dios de que nunca nos va a faltar nada. Y termino con el último versículo. Fíjese, a ver, déjeme primero buscarlo, a ver si lo anoté bien, porque por ahí le digo un versículo que no es y estamos complicados. Permítame, a ver. Bueno, vamos a ver otro, ese no. Fíjese en el Salmo
37 y acá termino. Este salmo fue el salmo que me acompañó en mi época cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico, y que en esa época venir a Argentina a estudiar en el año 93, los años 90, recuerdan que era el 1 a 1 acá. Pues en la Argentina, al estar 1 a 1, para nosotros lo de afuera era carísima. O sea, yo me acuerdo que tenía que en ese tiempo la cuota de instituto salía 60 pesos, 60 dólares. No sé cuánto está ahora, está una fortuna ahora, pero bueno, salía 60 pesos. Yo tenía que tener 120 pesos mensuales, 120 dólares. Para eso, para mi país, era una fortuna. Mi papá me quería matar cuando le dije, bueno, y después les cuento esa historia. Y me acuerdo que una vez un pastor me dio este versículo, un amigo, y esto me acompañó. Fíjese usted ahí en el versículo 25, 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios nunca nos va a abandonar como sus hijos. Pregunta, usted como papá, ¿abandonaría a su hijo si está pasando necesidad de hambre? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. Creo que uno como papá lo haría hasta el final de los tiempos, de la vida de uno. Entonces, tenemos 4 remedios. La presencia de Dios, el segundo era la paz de Dios, el tercero el poder de Dios y el cuarto la provisión de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que con esto nos podamos fortalecer. Si está pasando un momento de ansiedad, estamos con problemas, circunstancias, adversidades, preocupaciones, bueno, esto es lo que Dios nos enseña. Ahora, claro, viene lo más bravo, aplicarlo todos los días, pero eso es lo que tenemos que estar orando unos por otros para lograrlo. ¿Amén? ¿Oramos? Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí con los hermanos en la iglesia, Señor. Bendícele, Señor. Gracias porque sé que tú estás obrando en este lugar. Te pedimos que tú proveas